Buenos días, buenos días. Gracias por la sintonía. Gracias por sintonizarnos en esta hora de la mañana. Ayer en la tarde no pude estar, estaba cansado. Llegué a la cama, me acosté. Y a las 10 de la noche me levantó Diana y me dijo, amor, no vas a comer. Y ahí magramente me serví un bistecito con arroz, fufú de plátano y una tajada de aguacate y con la misma dormir. Y ahora mismo me levanté. He dormido ininterrumpidamente entre una cosa y otra casi como 16 horas de tanto cansancio. Esta nación es una máquina moledora de gente. Esto acaba contigo. Gracias, José Garcés. Seguramente, deja ver quién. A ver la primera persona del superchat, José Garcés. Sí, gracias, José, mi hermano. Un abrazo para ti. Sabía que eras tú sin haberte visto en el superchat. Buenos días para todos. Carlos Padre, buenos días. Buenos días, maestro. Salió una noticia aquí en Cibercuba. Ferrer alimenta a más de 1000 personas en Santiago de Cuba en un solo día, gracias a cubanos exiliados. Sí, ese es el trabajo del Estado, del G2. La UNPACU pasó de ser una organización contestataria de lucha civil en las calles a convertirse en una ONG de beneficencia para darle de comer a todos los hambrientos que el régimen hambreó. O sea, a toda la gente que son víctimas de la pobreza que el régimen llenó de hambre, le dio la Seguridad del Estado la misión a Ferrer de recogerlos, alimentarlos, y así le quita al régimen un problema social enorme al recoger a todos los mendigos que andan por Santiago de Cuba. Y entonces el dinero de los exiliados, que debe ser para los presos políticos, que no tienen comida allí, de esos que él habla, que los presos políticos no tienen comida, lo coge Ferrer para aligerarle un problema a la tiranía que la tiranía creó, en este caso, empobrecer y hambrear a toda la nación. Y ahora Ferrer, con el dinero del exiliado, cambia el rol de la UNPACU, que era, según él, la organización que iba a tumbar el comunismo en la lucha cívica no violenta contestataria en las calles de Santiago de Cuba, y ahora se dedica a darle de comer a los mutilados de la guerra de Angola, a los de Etiopía, a los retirados, a los alcohólicos, a los que se metieron a borrachos, a los que no tienen con qué vivir, con el dinero de nosotros los exiliados. El régimen se quita un problema de arriba que el mismo régimen creó. Ferrer va acostumbrando a la gente de que ya un Paco no es aquella organización contestataria, sino que va a ponerse a hacer caldosa. Para allá fue el doctor Vázquez, que se lo mandaron para allá, para hacerle creer al pueblo de Cuba que la labor de la oposición es convertirse en una agencia caritativa, como Cáritas Católica, de estar recogiendo viejos y limpiándole las nalgas a la gente. Y la verdadera lucha, que es la lucha pacífica, la lucha política contra el régimen, queda a un lado, y el icónico opositor, que no lo es, que es un agente de ellos, que está diseñado para esto, desvía la atención del mundo a alimentar a los muertos de hambre del comunismo, y la lucha se convierte en una noticia que condena a un régimen, pero a la vez le aligera una carga social cuando le da de comer a un grupo de miles de personas que ellos no pueden darle comida, que sus condiciones políticas los llevaron a ser esos hambrientos de hoy, y que de paso Ferrer va acostumbrando al mundo de que ya la lucha no es otra cosa que un comedor obrero donde van los opositores a trabajar para darle de comer a la gente, y no hay una manifestación política, no hay una lucha, no hay una condena, no hay nada, y sin embargo el presidio político olvidado. Estas son las armas de la tiranía para engañar a los tontos. Yo sé que eso es así. Buenos días, RTTS. Mi respeto para usted, José Garcés. Buenos días, maestro. Un feliz fin de semana sin un paso atrás por la verdad y el patriotismo. Continuaremos con la lucha. Reinaldo Lao.
José Garcelice, buenos días para ti. Saludos de La Habana, Fran Martínez. Un saludo para ti, Fran. Carlos Prade, buenos días. Buenos días, Oscar García. Maestro entre los maestros. Gracias, José García. Estuve enfermo, maestro, estuve fuera. Sí, yo creo que sí me dijiste el otro día. Espero que te recuperes, Oscarito. Un saludo a la familia, mijo. Voy a contestar, como ustedes les dije, esto es una serie de preguntas y respuestas. La directa de la mañana. Buenos días, Eduardo Ariel León. Alguien me escribe aquí. Se llama Jordi Quesada. Municipio Manuel Tames, provincia de Guantánamo. Me escribe, maestro, hace tiempo yo lo sigo. Un amigo me recomendó su canal y llegué aquí y gracias que encontré una persona que verdaderamente decía la verdad. Sin embargo, cada vez que lo escucho a usted decir que este pueblo necesita, como usted dice, una licencia nacional para vender fritura y de llegar a hacer un pacto político con los verdugos que han acabado con nuestro pueblo, a veces creo que usted cambió el discurso, ha cambiado su mensaje, tal vez cogió miedo, tal vez dice esto porque tiene temor de que no lo dejen entrar a Cuba. ¿Podría explicar, por favor, a qué se debe su cambio de postura? Sí, yo sé, gracias por tu sintonía, mi hermano, y gracias porque nos escuchas allá desde Manuel Tames. Sí, yo sé que la gente tiene derecho a pensar eso, pero como escribí en el subtítulo de la directa, todo ha sido por el bienestar del pueblo de Cuba. Porque como siempre te digo, y no sé si has escuchado lo que he escrito y he dicho a lo largo de estos años, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es hacer lo que Martí hizo para derrocar la tiranía y ponerle punto final a este capítulo de terror. Eso es lo ideal, hermano mío. Lo ideal es que allí en Guantánamo, en el municipio de Manuel Tames, donde tú vives, haya un delegado de la UNPACU y en vez de Ferrer estar cogiendo el dinero de la lucha para alimentar a muertos de hambre que el régimen hambreó, a los hombres que un día fueron a la guerra de Angola, a la guerra de Etiopía, los que fueron militantes del partido, que hoy se metieron a borrachos y pululan por miles en todo el país, hubiese una delegación en cada municipio de Cuba, porque eso fue lo que pactó él, a juntar todos los grupos para hacerlo un Paco, y hubiese un núcleo, una célula, para llamar al pueblo de Cuba a la rebelión social y organizarla para ponerle punto final a la tiranía. Eso sería lo ideal. Lo ideal sería que todo el dinero que el gobierno americano ha dado durante 160 años se hubiese cogido para acumularlo en un fondo de inversión y que esto estuviera aquí organizado bajo un solo liderazgo, con una sola plataforma de lucha, con una sola ideología, para llamar al pueblo de Cuba a la rebelión y desembarcar allí nosotros y ponerle punto final a aquello. Eso sería lo ideal. Habría que hacer para liberar a Cuba lo que hizo Martí. Tu tierra, la zona tuya, fue testigo de ese desembarco de los mambises hace 130 y pico de años. Allí en la zona de Yatera, Guantánamo, llegaron los principales jefes y organizaron la lucha de la manera que yo te digo. Lo ideal sería que un pueblo saliera a reclamar y que no volviera a la casa después que le dan 2 botellas de agua, un jarro de azúcar prieta, media libra de arroz y un poco de picadillo. Eso sería lo ideal. Pero como yo estoy viendo, y después que yo llegué a Miami me di cuenta, yo vine a Miami a completar la fase final de mi lucha. Quería juntarme con mis hermanos de todas las épocas, con los que estuvieron presos conmigo que llevan muchos años aquí. Quería ver qué era el exilio político. Y al fin me di cuenta que aquí no había nada. Aquí no hay nada organizado, aquí no hay nada estructurado. Aquí en las redes sociales una generación del hombre nuevo cubano, muchos de ellos
ex miembros del régimen que se engancharon con el carro de la revolución y que hoy por la frustración del hambre que asuela a toda la nación cubana tuvieron que emigrar. Y que se llevaron el hombre nuevo, el hombre deformado, el miliciano, alimentado por esa desunión, por esa envidia y por esa indisciplina anárquica propia del cubano de todas las épocas. Y llegaron aquí y se pasan los días en las redes sociales, tirándose entre ellos, matándose entre ellos, llevando y trayendo chisme y brete. Y la lucha no se organiza, la lucha no tiene liderazgo, aquí no hay nada estructurado. Y así se han ido 66 años, hermano mío, y el pueblo de Cuba se muere de hambre, de miseria, bajo las botas del terror del Castrillo. Entonces, es hora ya de aterrizar en el mundo de la realidad, de ver que los líderes del histórico exilio político no son aquella gente que nosotros creíamos. Cogieron la lucha y todo el gran que fue el presupuesto que daban la ANED, la USAID, American Freedom, todas estas organizaciones del gobierno americano que se dedicaban a dar dinero, lo cogieron para enriquecerse ellos. Soy testigo de eso. Estuve preso 14 años. Y si podíamos beber y comer en la prisión era porque el bueno de Willy Chirino y el empresario Leopoldo Fernández, que tiene una cadena cubana de pizza allá por Barcelona, España, nos mandaban el dinero al presidio político en esos años donde nadie escuchaba. Vi mujeres e hijas de presos políticos ir a ver a sus maridos a la prisión con un par de cocalecas pedida prestada a la vecina. Vi a sus niñitas haciéndose mujer sin un ajustadorcito, marcándose los pechitos, porque no tenía ni un ajustadorcito. Mientras aquí, el pueblo de Cuba exiliado, los inmigrantes de pan con bistec de todas las épocas, viajaban por miles a Cuba a hacer fiestas, parrandear, a vacacionar, y un exilio millonario que incluía hasta radio y televisión Martí, recibían ingentes cantidades de millones de dólares todos los años y allá no llegaba una peseta. Vi al hombre más grande de todos los tiempos de la lucha pacífica, Bruzón, olvidado, levantándose en Cuba, asediado por el G2, y salir frente a sus esbirros a recoger latas por las calles, a sufrir esa humillación frente al régimen que lo tenía cercado, porque no tenía en su casa una hechura de azúcar prieta y una cucharada de azúcar para hacerse un buchito de café por la mañana. Porque todo esto ha sido una mentira, un negocio. Y porque hay un pueblo despojado y desprovisto de todo, es que decidí no cambiar el discurso. Decidí dirigir la lucha hacia otro objetivo, porque no tiene sentido ninguno tratar de hablarle a sordos que no escuchan, cuyo interés en esta lucha no es la patria, no es el sacrificio, no es el altruismo, no es la entrega verdadera a la libertad, es su negocio, su empresa privada y su business personal, el aliciente que mueve su espíritu para seguir en esto. Empezando por Otaola, pasando por Darwin, cogiendo a Eliezer, a Ultra, a Rosa María para allá, a Boroná, a Yenisei, a Ninosca, a Silvia y a todos estos que a lo largo de estos años han sido el afiche icónico de esta lucha, que después de 66 años no ha dado ningún fruto y no ha llevado al pueblo de Cuba a ningún lugar. Lo he hecho por el bien de Cuba, porque he entendido que aquí no hay nada y no tenemos nada para luchar. He aprendido a lo largo de estos años cuál es la dinámica funcional de la tiranía, cómo son especialistas en convertir las derrotas en victoria, como ellos dicen eufemísticamente, al fracaso. Y me he dado cuenta que el 98% del pueblo de Cuba, por esa oleada de cubanos que viene, que mienten en la frontera, y que al año un día apenas cogen su residencia van allá, me he dado cuenta que el 98% del pueblo cubano no le interesa la política, que no salieron de Cuba buscando libertad, salieron buscando comida, ropa, zapatos para su familia y prosperidad.
que el 98% no aspira a ningún cargo político ni público, ni siquiera a ser auxiliar de bombero en una estación de bomberos en la Cuba libre y futura. Que la política le importa a Brusón, me importa a mí, y le importa a 4, 6 u 8 que estamos por aquí. Y que ese capricho nuestro no puede sacrificarse, no puede sacrificar los intereses del 98% del pueblo de Cuba, que es como la Cintumbare, como Cindy Medrano, que no le importa esto. A los pueblos solamente le importa comer, bailar, rumbear, resolver su problema, hacer sexo, y más al cubano. No es que he cambiado mi discurso, no es que le temo al comunismo, no es que temo la furia de ningún tirano miserable, es que lo he hecho por el bien de Cuba, para que este pueblo, después de 70 años de oprobio, de opresión, de vejación, atrapado en esta lucha entre dos pandillas de delincuentes, uno del lado allá del océano y otro del lado de acá, que lo único que han cogido el pueblo de Cuba es para su juego y para enriquecer sus vidas personales. Esa es la causa, mi hermano, no es otra. Es por ti que lo hice, porque sé que el dinero le cambia la vida a los hombres y también la forma de pensar, porque aprovecho esta coyuntura económica donde el régimen está contra las cuerdas y no tiene solución a ningún problema de estos que acosa a la sociedad cubana, para que la falsedad de Ferrer y su mentira, para que la falsedad de todos estos personajillos mandarines de la política, patrioteros de potrero, como los bautizó Brusón, no siga siendo la falsa esperanza donde cubanos como tú cimienten su sueño de progreso y libertad. Es con el dinero como la vida cambia. El trabajo no dignifica al hombre, sino el beneficio que viene del trabajo, que es el dinero, que te hace y te permite acceder a una vida mejor, sin hambre, sin miseria. Cuando el hombre tiene dinero, hijo, y tiene un proyecto de vida, se levanta todos los días a construir su proyecto, que es su vida. Y la represión política en Cuba disminuirá, porque lo que aumenta la represión política es el descontento popular por esa misma hambre. Cuando tú te levantes un buen día por la mañana y vayas a tu hacienda de café allí en el municipio Manuel Tame, que por cierto buen café producen por allá, y cuando tu vecina se levante y vaya a su salón de belleza, y cuando el otro pase y se levante y ponga su carretilla de vianda y aquel su negocio de celulares, todo el mundo está imbuido en su trabajo. No tienen derecho para salir, no tienen tiempo para salir a buscarse ningún problema. Y como el 98% del pueblo no le interesa la política, entonces ahí está la maquinaria que atropella sus derechos humanos, pero no serán atropellados porque como él no se manifiesta y él está buscando dinero, entonces eso no importa. El problema está ahí, la máquina para demolerte está ahí, pero como tu interés no es lucha política, sino económica, entonces el comunismo no te afecta mucho en nada. Tú te levantas, haces tu dinero, coges tu plata y en una Cuba con libertad económica te vas a Los Cayos a disfrutar tu vida, el fruto de tu trabajo. Y la política se la dejas a Canel. Y le dejas el 1 de mayo a esos nostálgicos resentidos que no tienen un proyecto de vida y que no tienen una empresa, un emprendimiento, un negocio o una empresa privada, y por lo tanto tienen que estar allí. Tú no, tú vas a ir a construir tu vida para darle de comer a tu familia, pero no puedes dejarte llevar por esos que te incitan a que no hagas nada para vivir, cuando ellos viven de que tú no hagas nada. Esa es la razón y esa es la causa, hermano mío, por la cual no cambié mi discurso, sino que dirimí mis cañones hacia otra parte del campo de batalla en esta misma lucha, porque no hay ninguna esperanza. El régimen no va a caer por antonomasia. El régimen no se puede caer porque el régimen está caído, pero cayó sobre el pueblo de Cuba. Y pesa más la maquinaria represiva de un régimen destruido sobre un pueblo arruinado
en la inmunda que está debajo de ese régimen y no tiene nada. El pueblo de Cuba no tiene nada para apartar de sí, para echar a un lado el régimen. El régimen se cayó, la sociedad comunista aquella que ellos concibieron ya no existe, esa sociedad no existe. Allí no quedó nada de aquella revolución que un día Fidel Castro, el tirano mayor, soñó. ¿Entiendes cómo funciona? Esa es la causa. No es otra causa. Fue por el bien tuyo. Tú eres el hacha y nosotros somos el palo. Mientras el palo va y viene, tu hacha descansa. Sí, pero esa libertad no la voy a coger nunca. ¿Dónde está esa libertad? El palito alto. Sí, sí, el palito alto. Sí, sí, pero esa libertad, ¿cuándo? ¿Para cuándo es la libertad? Arriba, voy, termino mi directa con el palito alto. Gracias por estar aquí. El palito alto. ¿Para cuándo es esa libertad? Arriba, palito alto, para terminar que me voy a trabajar. Saludos, Joan García. Un abrazo, Rildo, para ti. Palito alto, ¿la libertad para cuándo es? ¿Cómo la vamos a lograr? Rápido, que yo estoy más deseoso que tú de saber cómo va a ser esa libertad. Va bien, ya me voy casi, saben que son directas cortas. Dediqué la sesión de la mañana a preguntas y respuestas y por la tarde la directa. Métete en la coalición que se está haciendo con Luis Denner desde Noruega. Pero una coalición ¿para qué? Para tumbar el comunismo a tiro. Raúl Hernández, pero es para tumbarlo a tiro, ¿no? Palitos de lo alto. Libertad, ¿cuál es libertad? Palito, ¿dónde se metió el palito? ¿Ese pueblo sin libertad no es nada? Sí, yo sé. Pero ¿para cuándo es la libertad? ¿Cuándo viene? No sueñen con eso aquí, si no hay con qué. No hay con qué. Ahora Luisito debe hacer una coalición y el resto de la gente no lo hace, no hizo nada. ¿De dónde vas a hacer la guerra? ¿Del Reino de Noruega? ¿Te van a permitir comprar un portaaviones? Son todo eso que se haga aquí. Quiero que partan de una realidad. Todas esas reuniones, todas esas coaliciones, todo eso no tiene ningún sentido si no tienes de dónde trabajar. No tiene ningún sentido. Si aquello se cae por la lucha armada, tienes que tener un lugar de donde vas a hacer la guerra. No hay lugar donde hacer la guerra. No se puede hacer la guerra en Estados Unidos. ¿Para qué tú vas a hablar de guerra? Eso es como un hermano, el hermano mío más chiquito, quería tener una potrica o un potrico, pero el vecino lo había matado a la potrica y mi papá y hermana
asustados querían darle un potrico y él todos los días un potrico. Y mi padre, sí. Y mi padre lo entretenía haciendo hackman y freno y serreta y bozal y bastico, y andaba el día entero por la calle, por la casa, con el basto al hombro y ponlo aquí y aprende a dar cepillo con los 8 años, 7 años. Y el potrico, no, cuando para la yegua. Ahora cuando para la yegua, la mula, te vamos a dar el potrico. Y era un mulo macho, que era el que había en la casa. Él no sabía nada, un muchachito. Y nunca llegó. Sí, la libertad sí, ya. La guerra, sí, mañana la guerra ya está aquí. Ahí no hay nada que hacer. Ahí lo único que puede hacer el Partido Comunista es que por esta misma acuciante crisis den una licencia para que la mediana y la libre empresa y la pequeña empresa queden en manos del pueblo de Cuba. Para que un hombre en Caibarien tenga una cooperativa pesquera. Para que un hombre en Dimas, Pinar del Río, tenga una cochiquera para vender puerco. Y otro le compre esa carne para tener una fábrica de embutido, de butifarra, de longaniza, de morcilla. Para que en Tacotaco, Pinar del Río, alguien tenga 300 hectáreas de arroz suya. Para que alguien en Pinar del Río tenga una empresa exportadora e importadora de tabaco. La mediana industria, la pequeña empresa. Para que una mujer en La Habana tenga un edificio y lo rente para que la gente viva allí. Eso es lo que va a salvar el país. Eso es lo que va a generar riqueza y eso es lo que va a emplear a la sociedad y eso es lo que hará que las personas tengan derecho a un mejor salario, a un salario mínimo y no dependan de una empresa en quiebra que no produce, que es la empresa estatal socialista, la misma que ha llevado al país a la ruina económica. Ahí es donde está la solución al problema, en el liberalismo del mercado, donde yo gano más, exijo más y pago mejores salarios. Y entonces con ese salario dignifica la vida el ser humano que trabaja. Ahora yo gano 150 en una paladar, soy camarero allí. Y yo gano 150 en un negocio reparando celulares, son 300. Entonces ahora lo calculamos por el peso. ¿A cómo está el peso? A 3.45. Imaginemos, un matrimonio gana $300 entre los dos. 300 por 3.45. Va a ganar 100.035 pesos. Ya la cosa cambia. Ya con 100.035 pesos se puede comprar la factura de la comida de la familia y puede ir quedando algo para ir ahorrando. Y si se esfuerzan y se buscan un trabajito, otro trabajito extra cada uno, y en vez de trabajar 8 horas, trabajan 12, entonces eso otro que queda lo van acumulando. Y ya la vida cambia. Y a medida que se va aumentando la libre empresa, aumenta la producción.
Y al aumentar la producción, caen los precios porque ya hay más demanda que consumo. Y entonces todo el mundo ahora compite por vender. Todo el mundo tiene mercancía que se le está acumulando. Y ahora tiene que bajar los precios. Y al bajar los precios se fortalece la moneda, aumenta el valor y el poder adquisitivo del salario y de la familia. Y entonces la sociedad le va quedando un excedente económico, que es ese ahorro para invertir en la infraestructura y en la vida personal y privada del individuo y de la familia. Es la única manera, aquí no hay más nada. Cuba no se puede salvar esperando el pueblo un pan de 80 gramos todos los días sentado, sin fuerza laboral y sin fuerza productiva. Cuba no se puede salvar. No habrá riqueza ni se generará riqueza si no hay empresas que generen y paguen impuestos. Es imposible. No se podrá buscar dinero para reconstruir las calles ni sanear el país de tanta basura si no hay quien produzca ese dinero. Y el dinero se produce con la libre empresa. El dinero no se produce con un pueblo sentado en una bodega esperando que llegue el picadillo que hace 3 días lo prometieron y no acaba de venir. Así no se saca a un país de la ruina. ¿Ok? Me voy, los quiero mucho, un abrazo grande. ¿Qué va a pasar con la salud y la educación en la Cuba futura? Bueno, yo pienso que lo mejor que le puede pasar al pueblo de Cuba es un periodo de tránsito. Es una tarea piloto. Como pasó en China, en Shanghái, en Shanghái, Deng Xiaoping, que es el hombre de la apertura, cogió la provincia de Shanghái, que era la que estaba más cerca de Hong Kong, y entonces comenzó a experimentar con aquello. Y pasado 10 años había sido un milagro enorme. Entonces hizo extensivo todo eso a toda China. Y los chinos lograron sacar en 40 años a 680 millones de personas de la pobreza extrema. Yo estuve allí, yo vi lo que hicieron los chinos en China. Y tú vas a los museos de China y ves la miseria que había. En pleno Pekín, en el año 72, 74, los fardos de arroz los cargaban en bicicletas, de aquellas bicicletas grandes que fueron a Cuba. El ejército de China andaba con cañones arrastrados con bicicletas, que los vi yo allí en los años 60 y 70 en China. La producción agrícola toda era manual. Eran millones de chinos metidos en los campos de arroz hasta aquí y no producían y el hambre los mataba. Era una nación agraria, totalmente agraria. La basura tapaba las ciudades de China porque no había recursos para recogerla. La política de Mao Zedong era todo el mundo miliciano aquí, como Fidel Castro. Pero el otro día se abrió. ¿Qué va a pasar en Cuba? Yo pienso que lo mejor que puede pasar a Cuba es libertad económica. Y en la medida que vaya dando fruto, ir el Estado deshaciéndose de esas empresas y crear un capital mixto, Estado, sector privado, como existe en China. En China hay 3 modalidades económicas en el mercado y en la empresa. Está el capital mixto, Estado, propiedad privada, que lo mismo puede ser para producir misiles atómicos que para hacer puentes y carreteras. Mitad Estado, mitad propiedad privada. Está el capital, está la empresa del Estado nada más. Y está la empresa del particular nada más. Por ejemplo, el proyecto de la Gran Muralla Verde que están haciendo en el gran desierto de Gobi, en la Mongolia interior, es un proyecto del gobierno chino, de una empresa china de reforestación, y ha sido un éxito total. La construcción
de los grandes puentes y los trenes bala. Es un proyecto pagado por el presupuesto del Estado, pero con empresas privadas. O sea, capital mixto. Y hay empresas, por ejemplo, de tecnología, de industria automotriz, de locomotora, que esos son propios del capital privado, allí en China. ¿Qué va a pasar en Cuba con la salud y con la educación? Bueno, en todos los países del mundo la educación es pública y privada. Pública hasta el 12 grado en todos los países del mundo. Usted va a una escuela en Honduras y lo que se come un niño en la escuela en Honduras es mejor que lo que se come en Cuba en una paladar. Es una mentira el comunismo. El comunismo es una ruina total, una mentira. La educación es pública en todos los países del mundo, aún en Camerún, en África, en cualquier país, y con mejores condiciones. La salud pública. En Honduras tenemos un hospital muy bueno y muy malo a la vez, que se llama el Hospital Escuela, que es el hospital privado en Tegucigalpa. Es un hospital que tiene recursos, pero no como una persona que se paga un seguro médico a una clínica privada. ¿Qué puede pasar? Bueno, yo pienso que en la Cuba futura, quien se pueda pagar su salud pública, que se la pague. Y el que no, si es un asistenciado social, tendrá que el Estado crear un seguro de salud, o bien para que vaya a una clínica privada, o bien para que se atienda en una institución del Estado. Es la única manera. Tú lo miras hoy con ese miedo, porque tú vives en un país que está en ruina. Tú sales a caminar en las calles de Cuba y el panorama es desalentador y nada halagüeño, porque tú lo que ves a ambos lados de tu viaje es miseria y ruina por donde quiera. Llegas a una institución destruida, vas a una fábrica destruida, ves un país apagado, ves un país colapsado por la basura, por la miseria, la gente destruida con la piel enjuta de tanta hambre. Tú lo ves así, pero en una Cuba que se va reconstruyendo, donde la persona va ganando dinero y donde le va quedando un impuesto cada año más creciente al Estado, habrá nueva infraestructura económica y hospitalaria, y ya la miseria del sistema de salud pública cubana será parte del pasado, como será parte del pasado también la economía, y también será parte del pasado la jubilación, y se crearán condiciones para que un nuevo departamento de seguro o bienestar social evalúe, clasifique, y en la medida que la economía crece, se le brinde un servicio de atención de salud a todos los ciudadanos. Ya las empresas privadas pagarán los seguros médicos, como se hace aquí o en cualquier lugar del mundo. Ya tú con tu trabajo comprarás un seguro médico, o ya el Estado te dará un seguro de acuerdo a tu retiro, tu jubilación, tu incapacidad física. Habría que ver, tendríamos que llegar allá, pero de que va a ser mejor, en calidad, en esperanza y en profesionalidad. El mismo médico hoy que ha perdido el incentivo y la gana de vivir, lo ha perdido porque él es víctima de toda la miseria rampante que padece el ciudadano. Cuando él gane un salario decoroso, cuando él vaya a una institución médica decorosa, cuando él sea parte de un HMO o de una clínica o de un programa de seguros médicos, cuando con su salario pueda dignificar su vida, utilizando su talento para vivir una vida mejor en bienes y en servicios, tú verás que todo cogerá su rumbo. El dinero es como una bulldozer que tú vas transitando por un camino lleno de maleza, de obstáculos, de baches, de vericuetos. Y el dinero y la economía pujante que produce el dinero va delante de ti abriendo el camino, como una moto niveladora, y va emparejando el camino para que el tránsito social sea mejor. Eso es lo que le puede deparar a la Cuba futura
con una economía de mercado, libre, abierta, con esa licencia nacional de vender fritura, que digo yo, donde la empresa privada y la libertad económica vayan adelante, demoliendo todo ese camino de obstáculos, de pobreza y de miseria, que es la ruina empresarial cubana hoy, para que el pueblo cubano pueda transitar por un amplio camino despejado, parejo, llano, en abundancia y prosperidad. No hay ninguna posibilidad. La única salvación del pueblo de Cuba queda esta, ser un pacto político con el gobierno. Nosotros no nos metemos en política, ustedes no se meten en economía, hasta ver qué trae el barco, hasta que una nueva dinámica social y económica dicten las pautas de la Cuba futura. Hoy todo el mundo tiene que entender que la tiranía y el poder político no lo negocia, que desear que se caiga porque se va a caer es muy utópico. Perdón, que si no hay presencia de marines allí y botas militares en las costas de Cuba allí, perdón, no va a cambiar nada. Llevamos 70 años yendo a la misma promesa. Generación tras generación, campaña tras campaña, candidato tras candidato ha venido siempre a Miami a decir lo mismo. Trump es parte de una agenda. El comunismo no se cae con sanciones. El comunismo no se cae con bloqueos navales, ni amenazas de invasiones, ni vuelos rasantes de aviones. El comunismo no se cae con quemas de cañaverales, ni con protesticas en la calle, ni incluyéndolas en listicas o en listonas de terrorismo. El comunismo no se cae con protestas sociales, ni con disidencias, ni con habladurías en las redes. Esto no se cae así. El comunismo se cae cuando tú le tiras una bomba atómica, cuando ellos dan un plumazo y desarticulan el aparato sociopolítico, o cuando lo invade una fuerza extranjera. De lo contrario no va a pasar nada allí, porque ellos tienen el sartén en la mano y la llama en la otra, y ponen el sartén y dan más fuego, menos fuego, según ellos entiendan. No se puede ser tan iluso. Las sanciones no van a lograr que el pueblo se rebele. Hoy están padeciendo todas esas sanciones y ahí no hay rebelión, y hay 20 horas de apagón, y hay 4 colapsos del sistema energético masivo, y no hay comida, no hay ropa, no hay zapatos, no hay libertad, y la gente está siendo deportada, y la gente está mirando, y nadie tiene derecho a papeles aquí, y no pasa nada, no hay agua, no hay suministro eléctrico, no pasa nada, los hospitales están colapsados, y no va a pasar nada, porque es que ese pueblo fue acostumbrado a vivir sin nada. Y cuando tú vives acostumbrado a vivir sin nada, tu vida no tiene nada dentro. Y donde no hay nada, no sale nada. Por lo tanto, no puede salirle de la libertad de un pueblo que no tiene nada en el alma. No sean bobos, los quiero mucho. Un abrazo. Nos vemos en la tarde y que Dios se apiade de nosotros. Ah, no, yo no sé. Yo no le estoy dando a entender nada al gobierno. Yo estoy diciendo lo que hay que hacer. Yo no estoy diciendo que el gobierno lo va a hacer, ni estoy diciendo que nadie haga el consejo para la guerra, ni estoy diciendo a nadie que crea mi propuesta. Estoy diciendo qué haría yo, y es lo que yo veo que es más factible. Ahora, si ellos lo entienden o no lo entienden, yo no sé. Ellos han dado mucha libertad. La Cuba de hoy no es la Cuba estalinista que yo conocí, donde para vender un cucurucho manía había que andar escondido huyendo. Ya eso no existe. Ya tú puedes comprar y vender en Cuba libremente lo que ellos permiten que tú vendas y compras. Lo que hace falta es que ese 70% de la plantilla laboral que está en poder de la empresa comunista, que no produce nada, que los tiene en la ruina, se entregue, pase al sector privado. Como mismo dieron una fábrica y hoy la tienen a mi pyme produciendo fideos, bueno, que lo hagan extensivo a todo. ¿Para qué? Para que el que está trabajando en una MIPYME produciendo fideos gana mejor salario que el que está empleado con el Estado. Eso es lo que yo quiero. Eso, para que todos ganen. Y entre más se gana, más se tiene. Los quiero mucho. Me voy a trabajar.